Estimados hermanos, hermanas y a toda persona que en este día se encuentra a través de estas plataformas online, les doy la bienvenida a esta reunión de evangelización en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día, jueves 11 de junio del 2020. Pero antes que todo, queridos hermanos, doy las gracias a nuestro Señor Jesucristo por la vida, por la salud y por todos los beneficios que Él hasta ahora nos ha dado. Tal vez otros no reconocen la misericordia, el amor y el poder de Dios, pero para nosotros que sí hemos creído en este hermoso nombre poderoso, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, tenga la convicción que, como dice el Salmo precioso, el Salmo 23, versículo 6, ciertamente dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Por misericordia me ha tocado esta hermosa bendición y responsabilidad de entregar su palabra. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y prepare en nuestras mentes y corazones, ¿cierto? Voy a pedirles que inclinemos nuestros rostros en señal de reverencia al Dios Todopoderoso para hacer una oración pidiendo su dirección. Inclinemos nuestros rostros. Dios eterno, Padre Santo, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos en esta hora por todos tus beneficios, por tu amor y misericordia que has tenido en estos tiempos tan difíciles para el mundo entero. Gracias, Señor, porque vemos tu mano poderosa sobre nuestras vidas, de sanidad, de fe, de esperanza y de fortaleza para seguir adelante, sabiendo que tomados de tu mano estamos seguros y confiados. Ahora te pedimos a través de tu Espíritu Santo que nos des de tu palabra, como en aquellos tiempos en que tú entregabas a tus discípulos el mensaje divino. Prepara así nuestras mentes, cuerpos y almas para escuchar y recibir con humildad tu palabra, y me des la gracia del Espíritu Santo para entregar este mensaje divino. Te pedimos todo en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, ahora les voy a invitar a abrir sus Biblias y lo vamos a hacer en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, desde el versículo 22 hasta el versículo 33. Y vamos a dar lectura a esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Hermosa palabra, cierto, que hemos leído. Esta es una palabra, uno de los milagros tan grandes realizados por Jesús. Pero sabe, querido hermano, el milagro anterior a esta lección que acabo de leer fue cuando Jesús alimentó a 5.000 personas,
tan solo con 5 panes y 2 peces. Jesús aseguró y demostró a sus discípulos, ¿cierto?, que estaba siguiendo a uno que podría dar y darles abundante satisfacción a sus necesidades. Ahora descubren que aquel que también puede protegerles y darles fuerzas. Los versículos 22 y 23 del capítulo 14 que acabamos de leer, dice su palabra: mientras despedía a la multitud, Jesús mandó a sus discípulos que entrasen en la barca y emprendieran la travesía a la otra orilla del lago. Luego Jesús subió a un monte a orar, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Sabe, querido hermano? Estar un tiempo a solas con Dios era prioritario para Jesús. Esto dejaba tiempo en su horario recargado para estar a solas con su Padre. Cuando pasamos tiempo a solas, en oración, nuestra relación vital con Dios se nutre y nos fortalecemos para enfrentar todos los problemas, enfermedades y desafíos de la vida. Hoy, su palabra nos enseña que sus hijos, nosotros, los que hemos creído, los que creemos en Él, desarrollemos esta disciplina de buscar a Dios a solas. Le ayudará tanto a usted como a mí, nos ayudará a crecer espiritualmente y a llegar a ser como cada día, ¿cierto?, lo hacía Jesucristo, a llegar a ser como Cristo. Hermanos, ¿qué es la oración? La oración es la comunión, es la conversación directa con Dios, es la comunión del creyente con el Señor Dios. Y para que sea eficaz esta oración, se debe llenar varios requisitos. Vamos a hablar de 3 requisitos. Primero, uno de ellos es la fe genuina. La oración no tendrá respuesta a menos que tenga una fe genuina en usted. Jesús declara explícitamente: os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Lo declara en Marcos capítulo 11, versículo 24. Segundo requisito: la oración debe hacerse en el nombre de Jesucristo. La oración debe hacerse en el nombre de Jesucristo. Jesús mismo expresó ese principio cuando dijo: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Lo declara en el Evangelio San Juan, ¿cierto? 14. Tercer requisito: la voluntad de Dios. La oración solo puede ser eficaz si se hace conforme a la perfecta voluntad de Dios. Dice su palabra en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así, el Señor Jesucristo nos enseña en esta palabra, en este mensaje sobre la oración. Si Jesús, que era Dios mismo, tal vez no tenía necesidad alguna, ¿cierto?, de buscar al Padre en oración. Pero no fue así. Él siempre buscó al Padre en oración. Siempre inclinó su rostro, buscando constantemente en oración a su Padre. Se apartaba para buscar la comunión con su Padre. ¿Cuánto más nosotros, sus hijos? ¿Cuánto más nosotros que somos hombres y mujeres con necesidad? ¿Cuál es su oración en este día? ¿Cuál es su necesidad, querida hermana, hermano? ¿Cuál es su petición delante del Señor? Es ahora que el Señor Jesús le está invitando a refugiarse a través de la oración genuina, de una oración en el nombre de Jesucristo y de una oración pidiendo conforme a su voluntad. En los versículos 24 y 27, mientras la barca estaba ya lejos de la tierra,
y azotada por un viento contrario, a batir las olas la barca, Jesús vio el apuro en que se encontraban sus discípulos. A la cuarta vigilia de la noche, esto es aproximadamente entre las 3 y las 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Pensando que era un fantasma, los discípulos quedaron despavoridos. Pero en el acto oyeron una voz tranquilizadora de su maestro, una voz tranquilizadora de su amigo, de su maestro, su amigo, mi amigo, nuestro maestro. Y le dice: tened ánimo, soy yo, no temáis. Tened ánimo, soy yo, no temáis. Qué hermosas palabras de nuestro Señor Jesucristo. En los momentos más oportunos, ahí está Jesús con nosotros. Cuán cierto es esto, ¿cierto? En nuestra propia experiencia. A menudo nos vemos azotados por la tormenta, llenos de perplejidad, desesperados, agobiados, asustados. Pero el Salvador parece muy lejano, pero no es así. En todo momento Jesucristo está intercediendo por usted y por mí. Está orando por cada uno de nosotros. Cuando la noche parece más oscura, Él está cercano. A menudo nos confundimos ante su presencia y nos llenamos de pavor. Pero en la vida hay muchas cosas que temer. Pero Jesús quiere que el creyente hoy, no mañana, hoy, acuda a Él y no tenga miedo. Cuando oímos la voz tranquilizadora y recordamos que las olas que nos han hecho temer grandemente, y nos damos cuenta después que estas olas están bajo sus pies. ¿Qué sucede después? Algo extraordinario, algo muy extraordinario. Leamos, en el versículo 28 nos relata su palabra, que cuando Pedro oyó la voz bien conocida y bien amada de Jesús, rebosaron sus efectos y entusiasmo, diciendo: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. A pesar que fue el único en la barca que reaccionó con fe. Su pedido fue impulsivo, lo condujo a experimentar una demostración poco común del poder de Dios, pero sí era el poder de Dios. En los versículos 29 hasta el 33 nos relata: tan pronto como Jesús le dice, ven, ¿qué hace Pedro? Pedro descendió de la barca y comenzó a andar sobre el agua. Andar hacia Él, acercándose hacia Jesús. Mientras mantenía la mirada fija en Jesús, podía hacer lo imposible. Porque así es, queridos hermanos, cuando nuestra mirada está fija en Jesucristo y no en el mundo, no en las personas, Jesús puede hacer lo imposible para nosotros. Nosotros tenemos que poner la mirada en Jesucristo. Pero en el momento que Pedro comenzó, ¿cierto? Y empezó a fijarse en el fuerte viento, comenzó a hundirse. Frenéticamente clamó y dijo: Señor, sálvame. El Señor le tomó de la mano, reprendió con benignidad su poca fe y lo llevó a la barca. Tan pronto como Jesús subió a la barca, se calmó el viento. Entonces tuvo reunión de adoración en la barca con los discípulos, la cual los discípulos le decían a Jesús: verdaderamente eres Hijo de Dios. Qué hermosa palabra, queridos hermanos, hermanas. La vida del cristiano, la vida cristiana, lo mismo que andar sobre las aguas, es humanamente imposible. Solo puede vivirse mediante el poder del Espíritu Santo. En tanto que apartemos la mirada de cualquier objeto, fijando solo en Jesús, como lo dice en Hebreo capítulo 12, versículo 2, nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz,
menospreciando el aprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Podremos experimentar una vida sobrenatural, pero en el momento en que nos ocupemos de nosotros mismos, en que creamos en nosotros mismos, en el yo, ¿cierto? En nosotros mismos y en nuestras circunstancias, comenzaremos a hundirnos. Entonces, ahí es donde hemos de clamar a Cristo, pidiendo la restauración y la capacitación divina del Señor. Este es el mensaje. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé la fuerza, que el Señor, cierto, nos pide hoy, ahora, a usted y a mí, que nuestra mirada esté siempre fija en Jesucristo, porque Jesús siempre va a tener una palabra que nos va a decir: tened ánimo, soy yo, no temáis. Oremos al Señor por esta palabra tan hermosa que nos ha dado. Inclinemos nuestros rostros. Dios eterno, Padre celestial, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos por esta hermosa palabra, una palabra de fe, de esperanza. Saber, Señor, que ahí estás tú, mirándonos, Señor, que cuando caemos, Señor, que cuando nos hundimos, ahí tú tomas nuestra mano y nos levantas, Señor, siempre auxiliando nuestras vidas. Gracias, Señor, porque cada día al despertar vemos tu mano poderosa sobre nuestras vidas, dándonos ánimo, fortaleciéndonos, diciéndonos: tened ánimo, soy yo, no temáis en estos tiempos. Somos hijos tuyos, Señor, hemos confiado en ti y tú no eres un Dios que falla, tú siempre cumples tus promesas. Gracias por este mensaje divino. Bendice, Señor, a todo oyente, a cada uno de los que están en este momento con necesidad, con enfermedades, con problemas, con aflicciones, con tormenta. Pero sabemos que esa tormenta, Señor, estás tú ahí, atentos para sanarnos, para bendecirnos y levantarnos, dando fuerzas y esperanza. Gracias, Señor. Bendice tu iglesia, bendice a nuestros pastores, bendice a los que predican, bendice a cada una, desde el más pequeño al más adulto. Gracias, Señor. Así te lo pedimos todo en el glorioso nombre de Jesús, nuestro querido y amado Salvador. Amén. Así, queridos hermanos, los dejo invitados. Y les dejamos cariñosamente invitados a nuestras reuniones de los días martes a las 8 de la tarde, los jueves también a las 8 de la tarde como hoy, y los domingos a las 10:30 de la mañana. También estamos bendecidos por una escuela, la escuelita para niños, que nuestras hermanas encargadas, ¿cierto?, están desarrollando. Dios les bendiga a ellos y bendiga a nuestros niños. También le pedimos, ¿cierto?, que ustedes estén invitados y nos vean a través de las plataformas Facebook, IPCHA Santiago, y por YouTube, IPCHA Proclama. Que el Señor nos bendiga.